¿no? Es un poco la actualidad internacional de lo que está pasando también en nuestro país. Y nos vamos rápidamente para conversar con el ex ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, politólogo, catedrático, para hablar de la actualidad internacional. Todo muy importante y todo tiene relación en las Américas. ¿Cómo está, doctor Carlos Sánchez Berzaín? Muy buenas tardes, un gusto saludarlo desde Chile y por supuesto saludarlo también en este año 2020. Sea usted muy bienvenido. Un saludo, César, a usted y a toda la audiencia tan importante en Chile. Felicidades por el nuevo año y los mejores augurios. Gracias, don Carlos Sánchez Bersani, igualmente para usted y su amada Bolivia. Bueno, don Carlos, la verdad que cuando usted ha estado informando a la opinión pública internacional de lo que son los nexos del narcotráfico y de los gobiernos del crimen organizado, siguen saliendo más informaciones con respecto a lo que pasa, por ejemplo, con España. ¿Qué le pareció este lío diplomático, Carlos Sánchez? Bueno, el tema es que lo que hemos visto en los últimos días de la operación de España en Bolivia con la complicidad de México para liberar a los delincuentes que formaron parte de la dictadura de Evo Morales, que están dentro del edificio de la residencia de la Embajada de México en La Paz, es solamente una confirmación de todo lo que hemos venido analizando y denunciando. Hay crimen organizado en las Américas que detenta el poder en Cuba, Venezuela, Nicaragua, y lo hacía en Bolivia con Evo Morales. Y ese crimen organizado tiene contactos directos con organizaciones de otros países, como el caso del denominado Partido Podemos y otras organizaciones políticas de España que están ahora en el gobierno de España y que utilizan el poder del gobierno español, utilizan al Estado español y utilizan la diplomacia de España para vergüenza de ese país, para proteger delincuentes y tratar de tapar el descubrimiento de nexos y el descubrimiento de pruebas sobre los hechos que se vienen denunciando desde hace años y que son que Podemos con Iglesias y con su grupo de españoles han sido auspiciados por las dictaduras de Chávez, de Castro, de Evo Morales, y sirven a esas dictaduras y son el instrumento de penetración para debilitar y destrozar la democracia en España, como en efecto lo están haciendo. La prueba de todo esto es lo sucedido en Bolivia los últimos días del año pasado, hace pocos días, y la valiente decisión del gobierno interino constitucional de la presidenta Áñez de expulsar a todos esos abusivos y delincuentes que bajo la protección de estatus diplomático estaban agrediendo a la naciente y en proceso de recuperación democracia boliviana. Tú, que este impasse diplomático tiene, me imagino que algunas consecuencias más que todavía no estamos viendo, Carlos Sánchez Berzaín, en su calidad también de político en contexto internacional. ¿Cuál sería la responsabilidad del gobierno español y del propio presidente Sánchez en todo este lío diplomático que hasta al parecer podría alcanzar algunos revuelos políticos allí mismo con el Podemos y Pablo Iglesias? La primera responsabilidad que tiene el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, es explicar lo que ha pasado. Su Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores de España, tiene la obligación de explicar qué es lo que ha sucedido en Bolivia y dejar de encubrir, porque el comunicado oficial que han sacado es un comunicado de encubrimiento al grupo de Iglesias y de Podemos que está actuando en complicidad y en protección de la delincuencia organizada en Bolivia, Venezuela y Cuba. La primera obligación que la democracia del mundo espera es que Pedro Sánchez explique, y lo segundo es que esperemos que en las Cortes, en el Parlamento español, funcione el sistema democrático y se haga pues una exigencia de responsabilidades tanto al canciller como a los ejecutivos responsables de la seguridad española, que con pasaportes falsos, como se ha demostrado, mandaron esos encapuchados que son miembros de los servicios especiales de España. Sin duda, con este escenario bastante complicado y que tiene mucha aspereza, digamos, en términos diplomáticos, había una respuesta, tengo entendido, de España, pero que también ha dejado entender una especie de amedrentamiento. Yo lo entiendo así, don Carlos Sánchez Berzaín, que habían varios hermanos bolivianos residencia en España y que por lo tanto
da a entender una cierta, no sé si advertencia. ¿Lo siente usted así? ¿Siente que España también se siente muy atrapada y trata de entender de que podría poner alguna represalia a los hermanos bolivianos que están viviendo allí? Hay que diferenciar España de lo que es el gobierno español, y hay que recordar que el dictador Evo Morales maltrataba a España cada que podía con el tema de la colonia, con el tema de la opresión de los españoles en tiempos coloniales sobre los indígenas, etcétera. Esta diferencia entre España y el gobierno español es muy importante, porque los bolivianos tenemos la mejor de las relaciones con el pueblo y con España misma. Pero hoy día un gobierno liderado por Pedro Sánchez, que está asociado con la organización criminal dirigida por Iglesias, que es Podemos, que no es sino un tentáculo del castrochavismo en España, está utilizando la política exterior española y está utilizando al Estado español para cometer abusos y crímenes en territorio boliviano. Y la respuesta que hemos visto de parte de esa política española digitada por Podemos, o sea, digitada por el castrochavismo, manipulada por las dictaduras de Cuba y Venezuela sobre España, es una respuesta insuficiente, deplorable y que ha sido rechazada por el gobierno y el pueblo boliviano, porque no explica nada. En lugar de explicar, se da la tarea de amenazar, de abusar y de pretender establecer una cobertura, un encubrimiento en función de las amenazas que se puedan vertir. No hay temor para eso. España ha expulsado 3 funcionarios diplomáticos bolivianos, con lo que el gobierno transitorio ha quedado agradecido, porque eran 3 funcionarios designados por Evo Morales y le ha ahorrado a la Cancillería boliviana la tarea de despedirlos, de manera que vamos a seguir esperando a nivel internacional, a nivel político, la explicación que el gobierno español le debe, primero a los españoles, después a Bolivia y después a la América y al mundo, sobre la inconducta y la manipulación del servicio diplomático y del servicio de seguridad españoles por parte de Podemos a través del gobierno de Pedro Sánchez. Carlos Sánchez Berzaín, abogado y exministro de Defensa de Bolivia, de la República, le queremos agradecer este contacto con Chile, con el programa La Nación Aymara, el programa oficial, y desearle un buen 2020, don Carlos Sánchez Berzaín, y muchas gracias, seguimos en contacto. Gracias, igualmente, un gran abrazo, César. Gracias, adiós, adiós. Agradecemos al doctor Carlos Sánchez Berzaín por su capacidad y conocimientos diplomáticos internacionales para que nos comente este tema de este impasse entre España y también México y bueno, Bolivia, ¿no?